Muy buenas Buenas noches con noches. todos. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas noches. Todo muy bien. ¿Cómo estás tú, Luis? ¿Qué me puedes decir de esta noche? ¿Qué te parece lo que vamos a hacer hoy? Esta noche es especial realmente. Vamos a conversar sobre política y sociedad, un tema que lo hemos denominado de esta manera porque tenemos unos invitados de lujo y vamos a conversar temas tan interesantes. Estamos en un momento político muy importante, una transición que tiene el Ecuador y es momento de analizar tema por tema para poder aportar a nuestro próximo presidente de la República del Ecuador. Bueno, hay muchos temas, hay una agenda amplia dentro de la gobernanza de este país y hemos invitado a algunos invitados maravillosos. Entre ellos se encuentra Ariana Tanca, María Belén Álvarez y Jorge Luis Imbaña, tres jóvenes emblemáticos de aquí a nivel nacional que han dado un excelente aporte a nivel de la academia, a nivel profesional y que siempre están aportando con ideas. Qué importante tenerles aquí. Les damos la más cordial bienvenida. ¿Tú qué tenías que decir al respecto, mi estimado Guillermo? Pues nada, decir que este es uno de los primeros nuevos segmentos que vamos a hacer aquí en Actualidad Jurídica sobre mesas de conversación. Hemos querido traer a estos expertos a los que estamos agradecidos de que nos hayan aceptado la invitación, porque fundamentalmente son tres perfiles que, a pesar de cada uno de sus experticias diferentes, van a explicarnos no solo de su experiencia en lo académico, en lo profesional, sino también desde su experiencia vivencial sobre la política y nos van a dar una mirada y una perspectiva, quizás diría yo, global, con una visión muy interesante sobre lo que vamos a hablar. Y esta es la primera de muchas de las mesas que vamos a hacer durante estas semanas, si no tenemos ningún contratiempo, la verdad. Entonces, sin más, me gustaría hablar de cada uno de los perfiles, empezando por Ariana Tanca Maquiavelo, de la Universidad Casa Grande en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Sobre su experiencia, fue asesora de la política en Ecuador Libre, se encuentra en la actualidad en abril de 2019 hasta ahora. Fue analista política de la Fundación Ecuador Libre de 2016 a 2018. Fue investigadora de inteligencia estratégica de junio de 2013 a junio de 2016. Como investigación y análisis sectorial, ha estado como Local Coordinator for Students for Liberty desde 2012 a 2016. Y como publicaciones para destacar está La Noche Larga No Liberal, realidad detrás del mito populista, además de una serie de cursos, reconocimientos y premios de los cuales por honor al tiempo no voy a poder explicar mucho, pero invitamos a que un poco puedan conocer sobre el perfil de nuestros invitados también. Jorge Luis Simbaña es abogado, tiene 24 años, es abogado por la Universidad Central del Ecuador. Ahorita es un masterante en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Derecho Ambiental por la Universidad de los Hemisferios. Es estudiante en Economía de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE. Es becario de la Academia Liberal en Chile por la Fundación para el Progreso FPP. Es estudiante en Yale University en Moral Foundations of Politics, profesor invitado de la carrera de Derecho en la Universidad Central del Ecuador, Corte Nacional de Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativo, y de momento ahorita es abogado en libre ejercicio. También fue ex candidato a la Asamblea Nacional. Y sin más preámbulo, también queremos presentar a María Belén Álvarez, que es abogada en Derecho por la Católica, es candidata a concejal por el Distrito Sur de Quito, fundadora del proyecto de formación de líderes de barrios populares del sur de Quito, Huampra Sur, miembro de la Red Humanista por Latinoamérica, miembro de Jóvenes Creo Pichincha, becaria del Centro de Formación para el Futuro de Fundación Fidal, Generación 2020, dirigente de las Juventudes del Colectivo Ciudadanos Unidos, miembros de la JODCA, presidente de Jóvenes Creo Pichincha Distrito Sur, asambleísta alterna por el Distrito Sur de Quito actualmente. Sin más, démosle bienvenida a nuestros invitados. Con mucho gusto, Guillermo. Buenas noches, Jorge Luis, Ari y María Belén. Qué gusto, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias, Luis. Guillermo, muchas gracias. Muchas gracias, Luis, Guillermo, Ari, Jorge, qué gusto compartir este espacio con ustedes. Qué lindo estar aquí con todos, con Luis, con Guillermo, con María Belén, con Jorge Luis. Y de una vez me disculpo porque me voy a tener que salir un poco antes. Me hubiera encantado quedarme hasta el final de la conversa, pero ya, mis niños me necesitan.
No, el lo problema. podemos entender por completo. Es más, bueno, la modalidad en la que operaremos vamos a tomar la mayoría de preguntas que se puedan contestar. Durante este tiempo van a disponer de un espacio de 3 minutos y luego podrán hacer una contestación libre. Vamos a ir asignando de acuerdo a los espacios. La primera pregunta, quien quiera tomarla, va a ser la primera y de ahí seguirán en el orden siguiente. Nuestra primera pregunta es, ¿cuál es su apreciación del proceso electoral? ¿Cuáles han sido las nuevas perspectivas que se han dado? ¿Cuáles han sido las diferencias quizás de las que se puedan analizar? Bueno, esto es un espacio libre, pero quizás como puntos a recomendar para la pregunta. ¿Quién quisiera empezar? Bueno, voy a tomarme el atrevimiento de empezar porque soy la maleducada que se va primero. Pero bueno, yo creo que entre la primera y la segunda vuelta han habido cambios sustanciales y bastante positivos. Creo que el CNE recibió y acató todas las críticas que tuvo la ciudadanía y varias organizaciones sociales en cuanto al proceso electoral. Y de hecho, en la segunda vuelta hemos tenido un proceso democrático, libre, transparente, al punto que ambos candidatos aceptaron pues el triunfo y la derrota de una manera muy civilizada y todos nos fuimos a dormir muy tranquilos a las 10 de la noche con resultados certeros y yo creo que hace 2 elecciones esto fue tremendo. Recordemos que en la primera vuelta no tuvimos un resultado oficial hasta casi 3 semanas. En la primera vuelta del 2017 se demoraron 10 días en declarar que de hecho existía una segunda vuelta. Y bueno, todos ya vivimos el tema del apagón de los resultados, entre otras cosas. Entonces yo creo que las autoridades electorales de hecho hicieron un muy buen papel de cara a esta segunda vuelta, muy eficiente. Yo estuve como en un recinto electoral muy importante en Guayaquil, todo se llevó a cabo con normalidad. Me sorprendió que de hecho tanto los delegados de CREO como de UNES y también los coordinadores del CNE estaban muy bien capacitados, así que la verdad es que a mí me dejó con muy buen sabor ver cómo se llevó a cabo el proceso electoral desde la instalación de la Junta Receptora del Voto hasta el conteo de los votos dentro del recinto electoral. La verdad es que mis felicitaciones a las autoridades que de hecho hicieron un gran papel luego de escuchar todas las recomendaciones que se hicieron de la ciudadanía y pues esto sienta un gran precedente con futuras elecciones y por qué no a la región. Realmente creo que es una de las pocas elecciones que yo he vivido que me he sentido tranquila con los resultados, independientemente si nos gustan o no, pero creo que en general la ciudadanía siente que se respetó la voluntad de los ecuatorianos y pues eso es lo más importante. Muchísimas gracias, Eliana, por tu intervención. Si por favor pudiera continuar, María Belén. Bueno, en realidad la apreciación del proceso electoral como tal, yo creo que fue un proceso electoral bastante, o con muchísimas aristas. Podemos dividirlo en una primera vuelta, en una segunda vuelta también. Y en la primera vuelta tuvimos temas que de cierta manera llamaron mucho la atención. Estos nuevos rostros en la política que finalmente en la segunda vuelta fueron apoyando al candidato de la libertad y por supuesto el candidato de mi preferencia personal, que es Guillermo Lasso, apoyándolo directamente a él. Entonces, el proceso electoral como tal, yo creo que se fue desarrollando muy fuerte. Al inicio, creo que se sentía una dinámica diferente y todos nos dimos cuenta en comparación con la segunda vuelta. En la segunda vuelta yo creo que, y por supuesto hablando desde la experiencia que yo tuve acompañando a Guillermo dentro de la campaña, empezamos a fomentar este Ecuador del encuentro, ¿no? Empezamos a generar espacios, empezamos a hablar con la gente que sí se había realizado, pero aumentando un poco más la intensidad en esos temas, porque a la final, en un proceso electoral tan reñido y con un rival político, por así decirlo, tan fuerte como lo ha sido desde siempre el correísmo, creo que era necesario cambiar de estrategia. Se hizo esto, los resultados en el proceso electoral, yo creo que para muchos de los ecuatorianos, y por esto tenemos el 52%
en los resultados electorales, estuvieron a favor del resultado, están a favor del resultado y esperan muchas cosas para el Ecuador del futuro, para el Ecuador de la libertad. Tuvimos un proceso, como digo, con este auge de nuevos rostros que tal vez no eran muy conocidos, pero que a la final sí nos dieron una perspectiva diferente de cómo los jóvenes empezamos ya a hacer política, empezamos a generar propuestas, empezamos a generar espacios y empezamos a generar también distintos debates a los anteriores, a los antiguos debates. Entonces, creo que esto fue positivo, creo que se debe empezar a hablar de distintos temas que ya se ha hablado, que ya se han tocado en esta segunda vuelta, que son muy importantes y nada, un resultado del proceso electoral muy, muy agradable, muy feliz y finalmente respetando, por supuesto, la decisión de todos los ecuatorianos. Muchas gracias, María Belén. Te damos la palabra, Jorgito. Buenas noches con todos nuevamente, a todas las personas que nos están viendo, un saludo afectuoso. Muchísimas gracias por la invitación, Luis, Guillermo, y bueno, respondiendo directamente a su pregunta, me parece que el proceso electoral como tal, yo lo digo tanto como candidato como parte del proceso y en una segunda vuelta, en una primera vuelta pude ser candidato a la Asamblea Nacional en un proceso que de hecho fue bastante rápido y en una segunda etapa Guillermo Lasso encargó al Partido Social Cristiano al que yo pertenezco el control electoral de cada una de las provincias a nivel nacional. En mi caso pertinente, yo fui el procurador de la alianza en Pichincha y yo puedo decirlo ya desde la experiencia en el campo de batalla, por así decirlo, que el proceso electoral se desarrolló de una manera muy eficiente, extremadamente eficiente, con una voluntad increíble por parte del CNE, que me parece, y de hecho estoy seguro que eso fue antecedente, perdón, para que incluso el otro candidato, el candidato perdedor, se pronunciara ese mismo día aceptando de alguna manera la derrota. Esta confianza en el CNE me parece que es una confianza que no la hemos visto desde el retorno a la democracia y es algo importante. Algunos comentarios, algunos periodistas mencionaban que de alguna manera parecía que estábamos en Suiza, en que realmente un proceso electoral se había desarrollado tal cual debía desarrollarse, con resultados eficientes, resultados rápidos. El CNE incluso en la provincia de Pichincha, y tengo entendido que en todas las provincias se dio la instrucción de que se hable previamente con las organizaciones políticas para saber cuáles fueron los inconvenientes en la primera vuelta electoral y después en una segunda vuelta electoral corregir cada uno de los detalles que pudieron haber afectado la credibilidad ante cada una de las organizaciones políticas. Eso me parece importantísimo porque eso da legitimidad tanto al CNE, a los resultados y al presidente electo, que en este caso es Guillermo Lasso. Muchas gracias, Jorge. Bueno, quería preguntarles como segunda opción, ¿qué opinan respecto a cuál fue la clave para que gane Guillermo Lasso? En realidad el país estuvo cansado, ya 14 años de un mismo modelo político, tal vez la prepotencia, los abusos hacia los periodistas, algunos factores que se han ido viendo a lo largo del tiempo, ¿no? Pero ¿qué otros aspectos más? ¿Qué es lo que le llevó a ganar a Guillermo Lasso? Porque, claro, todos estaban nerviosos, no sabía qué iba a pasar. En la primera vuelta fue muy álgida, fue muy agitada y en realidad había esa situación de otros candidatos que comenzaron a reclamar, que ellos también están dentro de la supuestamente ellos tenían que estar en la segunda vuelta y comenzó el drama, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que opinan ustedes? ¿Qué es lo que le llevó, qué es lo que le empujó a Guillermo Lasso a que gane como presidente? Ari, por favor. Bueno, yo creo que algo que tuvo muchísima éxito y es que Guillermo Lasso le dio la vuelta a la campaña en la segunda vuelta. Él creo que escuchó con humildad las lecciones de la primera vuelta que fueron muy claras. La primera es que hay que hablar de todos los temas que le importan a los ciudadanos, no solo lo prioritario, que es la parte económica, la parte de las finanzas, por así decirlo, sino también hay que incluir la agenda
social, derechos humanos, mujeres, medio ambiente, innovación, cultura, deporte, entre otras agendas. Eso por un lado. Por el otro, el correísmo y el anticorreísmo no es la narrativa, digamos, la única narrativa que importa, y no fue lo único que los votantes estaban esperando escuchar. Es decir, ya no fue suficiente identificarte como el anticorreísmo y identificarte como, o poner la contraposición de vamos a ir a Venezuela, etcétera, sino más bien yo puedo dar solución y le puedo dar esperanza al país, ¿no? Que no solo basta ser anticorreísta, sino que hay que hacer más. Y la tercera, y es que el electorado estaba en busca de nuevas formas de hacer política. No estaba, ya está cansada de esta dicotomía, de estas peleas. ¿Por qué? Porque nos hemos, o en la política en los últimos 14 años, se involucró tanto en la pelea, en la venganza, en perseguir a las personas, en el estado de propaganda, en preservar el poder, y se olvidaron de los ciudadanos, se olvidaron de las necesidades de los ciudadanos y quedamos los ciudadanos en un segundo plano. Entonces yo creo que esto fue finalmente la lectura que yo le doy a la primera vuelta, y es que los jóvenes están en busca de nuevas formas de hacer política, en general, no solo los jóvenes. El ecuatoriano, el electorado ecuatoriano busca nuevas formas de hacer política, una política que les sirva al ciudadano. Y esto se acentúa porque vivimos 4 años de desgobierno, entonces ya queremos un gobierno que de hecho actúe. Entonces, por un lado, no es necesario o no es suficiente solo ser correísta o anticorreísta. Vimos que Andrés Arauz no fue suficiente presentarse como el hijo político de Rafael Correa, no. Y vimos que de hecho falla en ampliarse y en desenmarcarse para llegar a aquellos votantes que no votaron por él en la primera vuelta. Entonces yo creo que Guillermo Lasso logró asumir y logró darle la vuelta a su campaña, porque asumió con humildad los errores de la primera vuelta, o no más bien los errores, aquello que quedó pendiente en la primera vuelta, porque de hecho en el plan de gobierno de Guillermo Lasso todos estos aspectos estaban incluidos, pero no se estaban comunicando. Entonces esta llamada de atención también es un señal y es un buen síntoma que de hecho es un presidente que está dispuesto a escuchar. Y esto también se refleja en el giro de la campaña, ¿no? Este diálogo, encontrémonos en las diferencias, que finalmente creo que es una narrativa que priorizó el electorado el día domingo, ¿no? Puede ser que yo no esté de acuerdo con Guillermo Lasso, pero veo en él esta posibilidad de hacer política o de disentir en democracia, hacer oposición en libertad y en democracia, y creo que finalmente esto es una narrativa que caló en el electorado y que el electorado lo priorizó, y que le da fuerza a su campaña, incluso con el cierre de campaña, que para mí fue brutal, para mí fue ese broche de oro que dejó blanco sobre negro lo que estaba en juego el día domingo. Por un lado, vimos la campaña de Guillermo Lasso cerrando con las banderas de Ecuador en el río Guayas, hablando de unidad, del diálogo, de encontrarnos incluso siendo diferentes, mientras que Andrés Arauz decidió hacer una chiva acuática con las banderas del partido y posteriormente en Quito hacer una videollamada con Rafael Correa. Entonces vemos que estaban los intereses de un partido versus los intereses del Ecuador. Entonces yo creo que esto fue genial, creo que cerró de la campaña y mandó el mensaje que tenía que mandar, que es de unirnos a los ecuatorianos independiente de nuestros fines políticos, porque hay que construir el país. Entonces yo creo que esta fue una narrativa que la aprovechó muy bien y que además no es un show, se demuestra con acciones, que de hecho Guillermo Lasso está dispuesto a sentarse a conversar con distintos electores, con distintos grupos que igual que no piensen como él, y empezar a construir una agenda desde ahí. Entonces yo creo que esto es importantísimo, porque yo sí creo que ya es momento de darle la vuelta a la página del correísmo y el anticorreísmo, porque la democracia no es correísta o anticorreísta, la democracia es democracia y debemos de empezarla a construir desde la ciudadanía con nuestros aportes en este Ecuador del encuentro, que sin duda va a ser la cancha que marcará al gobierno estos 4 años. Muchas gracias, Dari. Qué interesante tu punto de vista. Jorge, quisiera preguntarte, vamos a cambiar el orden ahora también. Bueno, Jorgito, quiero preguntarte, ¿cuál es tu apreciación de este Ecuador del encuentro? Realmente esto también fue clave para Guillermo Lasso y de alguna manera, como mientras Arauz estaba dedicado a hacer campaña sucia por... Creo que se le fue el audio a Luis, pero en todo caso,
Bueno, el Ecuador del encuentro me parece que fue lo adecuado, ¿no? Me parece, coincido con mucho de lo que comentó Ariana. Me parece que el cambio en la perspectiva de campaña ha sido importante para poder ganar una segunda vuelta. El crecimiento exponencial en números de Guillermo Lasso fue impresionante, alrededor de un 110% creció en la segunda vuelta y eso fue importantísimo que le permitió, de hecho, hoy ser el presidente electo. El Ecuador del encuentro también es y fue, creo que, clave de la victoria porque, como bien lo mencionaba Luis, el candidato Arauz estaba enfocado en una campaña, de hecho, de odio bastante típica, podemos decir, del correísmo en tratar de deslegitimar no los argumentos ni las propuestas de las personas, sino a las personas en sí mismo, que de hecho por sí mismo es una falacia y que es algo terrible que suceda este tipo de cosas en una democracia. Eh, Incluso recuerdo que existían varios mensajes de candidato Arauz pidiendo una campaña limpia, etcétera, etcétera. Y en las calles de Quito, por ejemplo, comenzamos a ver, para quienes son de la ciudad de Quito, carteles en las que estaba Lazo empujando la silla, que de hecho fue el video hecho por su troll center, sobre unas calaveras. Entonces, son cosas que no pueden pasar, son cosas realmente detestables y que de alguna manera reflejan la hipocresía de una tendencia que se ha venido consolidando y tratando de manejar a las masas, no bajo argumentos, no bajo propuestas claras que puedan llevar al Ecuador de la mejor manera, sino bajo sentimientos de odio, sentimientos de amor, pasiones, crear pasiones en las personas que hagan que de hecho se divida el país. Y eso fue lo que vimos durante 14 años. No me dejarán mentir todas las personas que están viendo este en vivo, y que de hecho en las familias, en las mesas, al momento de comer, de conversar con la propia familia, con los tíos, con los primos, comenzó a existir una división de alguna manera política e ideológica fuerte, porque se comenzó a dividir el país hasta en los núcleos sociales más básicos, que es la familia. Entonces, yo creo que lo del Ecuador del encuentro fue la clave también de la victoria, porque logró tratar de reunir todo este desdén por decir ya basta, ya no queremos estar peleando, queremos enrumbar al Ecuador por otro lado, y me parece que fue lo más adecuado. Eh, Inolvidable, por así decirlo, el cierre de campaña de Guillermo Lasso en el río Guayas con las banderas, las canoas, que de hecho como ha sido históricamente un símbolo del comercio, un símbolo de la libertad, que fue muy diferente al cierre de campaña de Andrés Arauz, en el que se seguía irradiando odio, por así decirlo. Entonces, en la segunda vuelta yo creo que Guillermo se asesoró muy, muy bien. Creo que tomó las decisiones correctas y espero que las siga tomando, no por el bien de un partido o de algunos partidos o de movimientos, sino por el bien del Ecuador, porque hay que recordar que si bien Guillermo fue electo por, por el movimiento Creo, ahora ya es el presidente de todos los ecuatorianos. Eso nada más. Muchísimas gracias, Jorge Luis. Eh, María Belén, la misma pregunta, la vamos a repetir un poco. Este, Perdón, Luis, tú eras el área de la pregunta, entonces te doy a ti el espacio. Perdón, lo que pasa es que hace un momento acabo de tener un problema técnico, entonces pasó de que tuve que salir de esta reunión. Pero bueno, quiero preguntarles cuáles son los desafíos que tiene el presidente en este momento. Va a tener una amplia agenda No, respecto... Luis, perdóname un segundo, pero primero Cuéntame. María Belén aún tiene que contestar la pregunta anterior. Ah, con ¿Cuáles mucho fueron los gusto. factores que dieron el impulso a Guillermo Lasso en su campaña? Perdona, Bueno, María yo creo Belén. que, no te preocupes, Luis, tranquilo. Bueno, yo creo que aquí hay que hacer una distinción en dos espacios. El primero es la parte de la intervención de Arauz en esta segunda campaña o en esta segunda vuelta de campaña y también la intervención de Guillermo Lasso. Tenemos un Arauz o teníamos un Arauz en la segunda vuelta
y en la primera vuelta muy ligado al correísmo, que de cierta manera le ayudó un poco a conocerse. Sin embargo, en la segunda vuelta yo creo que eso le perjudicó. ¿Por qué? Porque a la final Correa fue demasiado ruidoso para este voto indeciso que se buscaba captar, porque a la final el voto fuerte de Arauz, el voto fuerte del correísmo estaba ahí. Sin embargo, no lograron captar eso por la parte de Arauz. Además, yo creo que también el correísmo no logró captar al voto de la izquierda, no logró captar ni siquiera a los candidatos de la izquierda, es así que vimos que gente de Pachacutic, como la vicepresidenta de Yacu y Herbas también por parte de la izquierda democrática, lo apoyaron a Guillermo, y es que la izquierda no lo apoyaba tampoco a Arauz, justamente porque no lo veían como un candidato de izquierda, sino como un candidato más bien populista, como un candidato que ni siquiera tenía una ideología definida, es decir, se mostraba como un candidato antiimperialista, pero se rendía al designio de fuerzas chinas, o en palabras de Yacu Pérez justamente, lo veían, se decía un candidato socialista, pero privatizaba puertos, telefónicas, etcétera. Entonces no logró captar, se decía también un candidato ecologista, sin embargo, en palabras de Yacu Pérez, golpeaba a la Pachamama. Entonces, esto no logró captar tampoco el apoyo de la izquierda. Entonces, de cierta manera, en la segunda vuelta Arauz se queda solo, y es ahí donde Guillermo también aparece, pero Guillermo aparece con otra perspectiva. Guillermo aparece justamente con esta campaña del Ecuador del encuentro, y es que ya se vio, ya se conversó con los ciudadanos, y los ciudadanos estaban cansados también de los golpes entre candidatos, de la prepotencia, de la campaña sucia, de este enfrentamiento, porque a la final los ciudadanos también culpaban a este enfrentamiento de no tener desarrollo, de no tener propuestas claras en temas LGBTI, en temas de género, en temas animalistas, en temas de ambiente y distintos temas que no se habían tocado tal vez, o que tal vez no se socializaron. Entonces los ciudadanos estaban cansados de esta parte, cansados del enfrentamiento, cansados de la bulla, del ruido justamente, al que por supuesto Correa, y hay que decirlo, apoyó mucho a Arauz en esto. O sea, Correa se terminó convirtiendo en este personaje de la fiesta que pone incómodos a todos los invitados, porque si Arauz, yo creo que si se deslindaba un poco más de Correa, le hubiera ido un poquito mejor. Sin embargo, no lo hizo. En cambio, Guillermo lo que hizo fue enfrentarse a o encontrarse con la gente, encontrarse en este espacio del Ecuador del encuentro, tomando las propuestas de distintos colectivos, propuestas, como ya he dicho, en temas de género, en temas de LGBTI, medio ambiente, etcétera, tomando estos temas y poniéndolos sobre la mesa. Mientras Arauz peleaba, Guillermo conversaba, Guillermo acercaba a la gente, Guillermo ponía estas propuestas en su plan de gobierno. Entonces, esto acompañado del debate, que también creo que fue algo importante, un punto importante a tomar en cuenta. Yo creo que los ecuatorianos buscaban justamente un candidato que pueda pensar por sí mismo, cosa que no lo pudo hacer el candidato del correísmo. Entonces, es esto también lo que le da la ganancia. Son muchos factores que le dan la ganancia a Guillermo, son las propuestas en distintos temas, es esta campaña del Ecuador del encuentro, es el debate presidencial, es sentir esta cercanía también de otros espacios políticos que lo apoyan a Guillermo, y es así que gana con el 52% aproximadamente. Perfecto, muchísimas gracias. Una pregunta, bueno, un poco antes quería consultar, Ariana, si aún tenemos tiempo contigo, a ver si esta es nuestra última pregunta con la que podemos contar. Perdona, estás con el micrófono. Dios, un año en pandemia y sigo sin encontrar esto de aquí. No, pues sí, tengo tiempo para la última pregunta, y de una vez me vuelvo a disculpar por esta mala crianza de abandonar el espacio, y nada, pues ojalá me vuelvan a invitar si es que no se resiente conmigo. No te preocupes. Pero con el mismo panel, para hacer gusto. Excelente, Con gusto, excelente. con gusto. En este caso, bueno,
de las tres intervenciones se ha contestado la pregunta que teníamos planteada. Entonces quisiera reformular una pregunta que sería, ¿qué opinan ustedes sobre la tendencia que se marcó mucho en la forma en la que se votó? Porque vimos que hubo, de alguna u otra forma, una unión regional por un lado y una división regional de lo que es la costa. El mapa, al menos en colores, es sumamente interesante, pero quisiera saber a profundidad cuál es su opinión sobre el desarrollo de la forma en la que se votó. ¿Qué fue? ¿Qué es lo que ustedes creen ha aportado o fue en contra de que se haya generado de esta forma este paradigma? Por favor, Ariana. Bueno, aprovecho para despedirme y agradecerles el espacio, pero bueno, vamos a lo que venimos. Yo creo que en la costa el votante es distinto que en la sierra. Yo creo que en la costa estamos más inclinados a elegir un líder caudillista, un líder populista. Vemos, digamos, que el elector que elige a Rafael Correa también puede elegir a un candidato como Jaime Nebot. Y obvio, ojo, no es una comparación porque son abismalmente distintos, pero les gusta este tipo de liderazgo, ¿no? De ahí yo creería que en la sierra y tanto en la costa tenemos expectativas distintas. También tenemos que ver que la costa no vivió octubre de 2019 de la misma manera que se vivió en Quito. Entonces yo creo que, por ejemplo, ese apoyo de Jaime Vargas, que Arauz quizás pensó que le iba a sumar votos, creo que de hecho es como la frase de antaño de mi pluma lo mató. Ya yo creo que esta vez la pluma lo mató la candidatura de Arauz en ese sentido. Entonces, yo creo que también hay otra lección que nos deja la costa, la sierra, y es que ya este tema del regionalismo lo estamos dejando atrás para bien. Ya el elector no se está fijando en yo voto por costeño, yo voto por serrano. Estamos viendo que de hecho los costeños eligieron a un presidente de la sierra y viceversa. Y también hablando particularmente en la Amazonía, es importante notar cómo Guillermo Lasso captó en su mayoría los votos de Yacu Pérez, que quizás Andrés Arauz los daba por sentado. Y también se rompe un poco esta dicotomía de que los indígenas solo votan por la izquierda o que solo están alineados hacia un lado del sector del espectro ideológico. Y es por lo mismo, porque no podemos caer en estas reducciones de, digamos, los blancos votan por Guillermo Lasso o los ricos votan por Guillermo Lasso o los pobres votan por Andrés Arauz. No, hay grupos diversos y hay que saber leer cómo se comporta el elector, y yo creo que en este momento, en la segunda vuelta, el elector se decantó por este discurso de unión, que tal como lo comentábamos, Guillermo Lasso, que es lo que se dedicó en la segunda vuelta fue hablar, conversar y pasar de hechos a palabras, mientras que Andrés Arauz llevaba la mochila de Rafael Correa. Le pesó muchísimo esto. Yo creo que fue una bendición y una maldición, porque yo creo que si él, comparto el criterio de que si él se hubiera alejado un poco más de Rafael Correa, de hecho hubiera podido aglutinar de mejor manera el voto de la izquierda, que es algo que no logró, que lo dio por sentado, y de hecho Guillermo Lasso se sobrepuso sobre esa votación, incluso teniendo la opción del voto nulo, que obvio esto creo que da para otro panel. Pero en todo caso, yo creo que la narrativa que definitivamente caló en el electorado fue la de la unión, y finalmente eligieron al candidato, eligieron a Guillermo Lasso, independiente de su postura religiosa, independiente de su ideología, de si es costeño, si es serrano, se decidieron por esto. Yo creo que esta es la narrativa que ha pegado, y de todos modos me alegra saber que estamos superando estos regionalismos y bueno, creo que de todos modos el nuevo gobierno asume un reto bastante grande, que es gobernar sin una asamblea. Hemos estado acostumbrados los últimos 14 años desde que la bancada oficialista a su vez sea la mayoritaria. En este caso no es así. Veremos cómo se van conformando estas alianzas, porque sin duda la gobernabilidad va a ser un desafío. Pero para cerrar mi intervención y bueno, despedirme, quisiera decirles que la gobernabilidad no solo la atañe al gobierno, no solo la atañe al presidente, es también un rol que debemos cumplir desde la sociedad civil y que también lo tienen que hacer los asambleístas. Y en este sentido, si vemos los planes de gobierno de la primera vuelta y si retomamos las intervenciones de muchos candidatos a la asamblea y muchos actores políticos de la primera vuelta, nos damos cuenta, y si vemos el debate de la primera vuelta, nos damos cuenta que pareciera que hay un consenso sobre cómo sacar al país adelante.
Y este consenso independiente si eres de izquierda, de arriba, de abajo, de centro o de donde sea. Entonces, los asambleístas electos y los actores políticos que pensaran de esa manera, este es el momento para ir del dicho al hecho. Estas propuestas deben de cristalizarse en la Asamblea. Deberíamos exigir que estos acuerdos y estas alianzas de acuerdos mínimos de gobernabilidad se hagan en un marco de legitimidad, de credibilidad y sobre todo transparencia para que nosotros podamos confiar que de hecho están actuando por nuestros intereses y que no hay intereses ocultos, intereses políticos o cálculos políticos atrás. Entonces, como mensaje final, sí quisiera hacer un llamado a la ciudadanía para estar vigilantes sobre el cumplimiento del plan de gobierno, vigilantes sobre el cumplimiento del plan de gobierno de los asambleístas, que también son una parte importante del sistema político, y sobre todo exigirles que se sienten a conversar, que se sienten a dialogar y que se pongan de acuerdo, porque es la única manera que el país va a salir adelante. Y recordemos que esta es la narrativa ganadora, el encuentro, el diálogo, la construcción del Ecuador desde las diferencias, pero haciendo una oposición leal, haciendo una oposición en democracia y en libertad. Y que si no pasamos de la protesta a la propuesta, el país no va a seguir adelante, y eso es algo que también nos corresponde como nosotros en la sociedad civil exigir a los representantes. Entonces, pues muchísimas gracias por la invitación, pues y espero en otra ocasión poderlos acompañar el tiempo completo. Les mando un fuerte abrazo a Guillermo, a Luis, a María Belén y a Jorge. La verdad es que un gusto conocerlos, desvirtualizarnos un poco, aunque sea por una cámara, pero pues les mando un fuerte abrazo y cuando me necesiten aquí estaré. Así que tengan una buena noche. Muchas gracias, David, qué gusto. Igualmente. Hasta una próxima oportunidad. Bueno, estuvimos con Ariana Tanca, politóloga, pero podemos continuar con grandes de nuestros invitados. Por favor, la misma pregunta para cualquiera de los dos que quiera tomar, porque nos va a tocar un poco volver a cambiar el orden. ¿Qué creen sobre la perspectiva de esta nueva tendencia? Sobre que Sierra y Amazonía se hayan unido una vez más para votar por un candidato y la costa haya tomado un giro diferente. Bueno, no sé si me permites, Jorgito. La verdad. En realidad yo creo que aquí hay que analizar dos puntos importantes. El primero de ellos es que el voto de la costa y aparte de sectores muy específicos como Manabí, por ejemplo, que son bastante afines al correísmo, y tengo que seguir mencionando al correísmo porque aquí a este punto es al que quiero llegar, es que justamente estos votos no son de Arauz, son del proyecto de la Revolución Ciudadana, son votos del expresidente Correa, hoy prófugo, son votos de sus cercanos, son esos votos, el voto al que nosotros llamamos voto duro también. Hay que enfocarse mucho en eso, que de cierta manera no son, o sea, son en gran cantidad. Sin embargo, en la costa también hay sectores que votaron por Guillermo Lasso. También en la Amazonía hubo sectores que apoyaron fuertemente a Guillermo Lasso. Entonces, creo que esta es una de las primeras aristas. Y la segunda también, es importante recalcar el apoyo de los candidatos. Yo me voy muchísimo al tema del apoyo de Hervas, del apoyo de la candidata de Pachacutic también. Estos apoyos tienen un poco más de fuerza en la Sierra Centro, y son muy importantes también para la votación de Guillermo. Entonces, yo creo que estos dos puntos son importantes, son dos puntos que hay que tomar en cuenta. El primero, justamente lo que dije, que no son votos de Arauz, y lamentablemente hay que decirlo, Arauz sin Correa es una persona común y corriente como nosotros. Entonces, estos votos son del expresidente, son de Correa, son de sus cercanos, son de esos espacios, son de un proyecto que se llamó en su momento Revolución Ciudadana. No son votos que ahora podamos decir que Arauz los trabajaron sus anteriores. Y eso es algo que hay que tomar muchísimo en cuenta sobre el tema de los votos, justamente. Y también el análisis del Ecuador del encuentro, que hemos hablado muchísimo, tiene mayor espacio en la sierra, y siempre el voto ha sido mayoritariamente de la sierra en cuanto a Guillermo Lasso, y es por todos estos factores, ¿no es cierto? Entonces creo que son los dos que hay que analizar, creo que son los que le dieron la ganancia
por así decirlo, entre comillas, en primera vuelta también, Arauz en segunda vuelta, no fueron suficientes y que a Guillermo también hay gente que lo apoya en distintos espacios, justo lo que decía Ari, hay que dejar un poco de lado también el regionalismo. Yo veía muchos comentarios en Twitter, que es una red social que uso muchísimo, y que le echaban la culpa a la gente de la costa. No es así, no todo el mundo, no todos en la costa apoyan a Arauz, no todos en Manabí apoyan a Arauz, y lo decía mucha gente se empezó a quejar. Entonces creo que es bueno empezar a dejar a un lado, empezar a analizar caso por caso, empezar a analizar también que la gente, independientemente de la región en la que se encuentre, apoya al candidato que de cierta manera tal vez llegó en su momento con un proyecto como la Revolución Ciudadana, tal vez llegó un poco más y la gente tiene ese recuerdo, pero no conocen las propuestas del candidato Arauz. Entonces hay que empezar a analizar, creo que es un tema de caso por caso. Muchísimas gracias. Es un excelente análisis de cómo hacer las cosas, como tú dices, caso a caso, grupo a grupo. No creo que se pudiera generalizar y exactamente, muchas veces, y quizás es una buena crítica de la que se puede hacer, a veces se vota de una manera, y no por generalizar, visceral o de algún recuerdo o de un buen aspecto o de alguna familiaridad con algún punto fundamental que es parte del estudio de la política. Por favor, Jorge Luis. Sí, a ver, yo creo que con el tema del regionalismo hay que considerar algunas cosas ya en el ámbito electoral. Históricamente los binomios electorales, de hecho, que se han presentado en la historia republicana del Ecuador han sido realmente reflejo de la sierra y de la costa. Es decir, los binomios se han conformado con una persona de la sierra y uno de la costa, y esto resulta interesante porque de alguna manera seguimos viendo hasta el día de hoy seguimos viendo esta conformación para evitar regionalismos fuertes. Por ejemplo, el binomio de Guillermo Lasso, el doctor Alfredo Borrero, es serrano, es de la SUAY, y se han venido conformando así los binomios durante toda la historia. Y bueno, ya en el tema puntual sobre la candidatura de Lasso y de Arauz, de que Arauz de alguna manera ganó en la costa, no es tan cierto. Déjenme decirles, no ganó en la costa porque no es lo mismo ganar 7-3 que 5.1 a 4.9. Es decir, gran parte de la población de la costa ha optado por una opción democrática. Si bien hay una victoria por parte del candidato Arauz en la costa, esta victoria es mínima y evidentemente ha repercutido en el resultado final. Un dato interesante que hay que tenerlo en cuenta es justamente lo que pasó hace 4 años en la elección del 2017, en la que se le atribuía la victoria del candidato, en ese caso hoy presidente Lenín Moreno, a Manabí. Y resulta interesante porque si revisamos números, revisamos cifras, se ha quitado un gran porcentaje al voto correísta. Si bien siguen ganando, esta victoria resulta mínima en cada una de estas provincias. Hay que revisar más a profundidad cada uno de estos detalles porque quizá viendo solo los colores de las provincias, por así decirlo, se puede caer en una falacia en la que de hecho no refleje directamente la realidad. Y de hecho me parece que el gran ganador, más allá de ser Guillermo Lasso, el actual presidente electo, me parece que el gran ganador de estas elecciones es la democracia en el Ecuador en sí mismo, no por un candidato, sino porque ha elegido un rumbo diferente al cauce que hemos venido durante estos últimos 14 años, en el que de hecho se quería seguir manteniendo esta izquierda castrochavista y que el Ecuador le ha dicho contundentemente que no. ¿Y por qué hablo de contundentemente? Eso también hago esta precisión porque algunos familiares conversando me decían, pero no ganaron con mucho, y realmente es muchísimo. Igualmente, si revisamos los porcentajes
con los que han ganado los presidentes en segunda vuelta, podemos percatarnos que la victoria ha sido muy estrecha entre cada uno de estos candidatos. En esta vez vemos que estamos alcanzando 4 puntos de diferencia con el candidato Arauz, lo que de hecho sale incluso de cualquier margen de error y nos da una seguridad también de que no hay ningún tipo de manipulación, no hay ningún tipo de mano negra, por así decirlo, dentro de la estructura del CNE, y eso mismo ha sido importante para dar legitimidad a los resultados, dar legitimidad a cada una de las autoridades que han sido elegidas en estas elecciones. Muchísimas gracias, Jorge Luis. Por favor, Luis, queda en ti la siguiente pregunta. Muchas gracias, Guillermo. Estimada María Belén, Jorge Luis, quiero preguntarles cuáles son los retos, los desafíos para el nuevo presidente del Ecuador. Si bien es cierto, ya está el triunfo como tal, hemos visto que hay varios temas de tratar. Entonces, incluso ayer en la entrevista que se hizo en CNN decía que no estamos frente a un país quebrado, ¿no? Sino que esa es la mala concepción, que lo que estamos es con problemas en el sector público y serios problemas. Entonces, les dejo en sus palabras a que por favor me expliquen respecto a ello. Claro que sí. Bueno, yo creo que hay igual 3 puntos que quisiera topar que Guillermo tiene muy fuertes y que debe sacar adelante al Ecuador a través de la solución de los mismos. El primero es la pobreza. Nosotros tenemos un 38% de pobreza en el Ecuador, que es muchísimo, y un 19.8%, me parece, aproximadamente de pobreza extrema. Y es justamente porque no tenemos empleo. Entonces, ahí va el primer desafío de Guillermo Lasso, para el cual se han realizado propuestas que yo he revisado personalmente y he analizado, que obviamente serían motivo de otro espacio en el que podamos hablar justamente solo de propuestas. Sin embargo, creo importante en liberar al mercado también, permitir la inversión extranjera y muchas otras propuestas que Guillermo tiene para fortalecer además la dolarización, fortalecer a la empresa privada, fortalecer también a los espacios públicos. Justo veo que nos saluda Patricia Borja, qué gusto verte, amiga, y ella en algún momento me comentaba el tema del IES. Ha sido saqueado, ha sido llevado por la corrupción, no se han tomado en cuenta reales propuestas para esos espacios, y tenemos justamente en el Ecuador del Encuentro que conversar con estos espacios, conversar con los representantes del espacio público para tratar de bajar muchísimo el tema de la burocracia. Y además tenemos otro problema muy fuerte, que es justamente la crisis sanitaria en la que estamos viviendo. Guillermo Lasso ha propuesto vacunas justamente en sus 100 primeros días y ya se está cumpliendo. Es más, invito a la ciudadanía que vayan a registrarse. Se está planificando, se está realizando un procedimiento a través de fases, dependiendo de algunos requisitos, para poder ya empezar a vacunar a los ecuatorianos, porque además, si nosotros no tenemos ecuatorianos sanos, si no tenemos ecuatorianos libres de la crisis sanitaria que estamos pasando, o por lo menos una crisis sanitaria controlada, no vamos a poder seguir produciendo, no vamos a poder tener una economía equilibrada, no vamos a poder tener una economía integral. Entonces, creo que son 2 puntos muy importantes. Y el tercero a tomar en cuenta, creo que también Guillermo no puede hacer esto solo, necesita tanto de nosotros como de los asambleístas electos. Los ciudadanos debemos apoyarlo también a Guillermo, porque justo leía hoy algo importantísimo, y es que si es que Guillermo falla el Ecuador también. Lo que decía Jorgito es completamente cierto. Guillermo ha sido elegido ahora presidente de los ecuatorianos. Guillermo ya no es parte Guillermo se ha puesto la camiseta del Ecuador. Si Guillermo falla, que tiene buenas propuestas, tiene espacios, que tiene gente que lo apoya, gente que sabe cómo crear empleo, cómo generar propuestas reales, por supuesto, pero necesitamos también apoyarlo nosotros a Guillermo, y se necesita llegar a consensos, a acuerdos dentro de la Asamblea Nacional para que se permitan aplicar las propuestas que Guillermo ha presentado, porque si nosotros no tenemos el apoyo del espacio legislativo de la Asamblea Nacional, Guillermo no va a poder con el peso del país. Sin embargo, yo estoy confiada y confío
ciertamente que Guillermo va a poder hacer esto, que Guillermo va a lograr los consensos, porque tenemos buenas propuestas, tenemos grandes espacios y además tenemos también asambleístas de otras bancadas que quieren apoyar el proyecto de Guillermo, que quieren apoyar el proyecto de un Ecuador mejor, de un país y de una asamblea abierta, de una asamblea que ya no se ponga obstáculos encima y que podamos sacar adelante esto, porque estamos en un momento muy difícil para el Ecuador. Justo veía una entrevista en la BBC News que nos decía justamente esto, tenemos un 70% de pymes que no han sido apoyadas en anteriores gobiernos, tenemos una crisis sanitaria, tenemos pobreza extrema, tenemos pobreza en general, y todos estos problemas van a tener soluciones con el apoyo del ámbito legislativo como del ejecutivo y de los ciudadanos también. Muchas gracias, María Belén. Qué gusto escuchar tu respuesta. Contigo, Jorge. ¿Qué les puedo comentar al respecto? Creo que hay un gran reto actualmente, es un reto importantísimo el hecho ser elegido presidente. Guillermo tiene una responsabilidad enorme en sus manos. Podríamos caer en el mismo ejemplo que Argentina con Macri, si es que Guillermo no lo hace bien. Y eso es precisamente, y me acojo a las palabras de María Belén, porque necesitamos poner de parte cada uno de los ecuatorianos que han elegido esta opción democrática, no solo refiriéndome a un apoyo al presidente, sino un apoyo al país, para no volver a esta izquierda castrochavista que de alguna manera ha hecho, no de alguna manera, de hecho ha hecho mucho mal al país con políticas que han tratado de enrumbar el país a momentos no tan claros en la historia democrática. Entonces, me parece interesante también que a raíz de que ganó Guillermo Lasso hayamos bajado 400 puntos en el riesgo país y que comience a sonar el nombre del Ecuador con algunos proyectos internacionales que se habían dejado de lado. Me parece también que la inversión extranjera es un punto importantísimo para sacar adelante el país y que nos puede ayudar también como ecuatorianos a generar fuentes de empleo, a generar espacios de oportunidad, porque muchas veces la propuesta de Guillermo Lasso, yo que pude estar en las calles, sobre todo una de las más populares, que es la de los 2 millones de empleo, fue malentendida y mucha gente pensaba y decía que el gobierno les va a dar esos puestos. Y no es así. La lógica más elemental diría que, de hecho, el presidente va a crear las condiciones y los espacios pertinentes para que se pueda generar el empleo. Y eso es precisamente lo que nos estamos jugando. Empleo consolidado, un empleo pleno, un empleo que pueda resguardar cada una de las necesidades de los ecuatorianos. Ahora bien, también quisiera topar el tema de los retos que viene directamente del presidente con la Asamblea. La Asamblea tiene un reto importantísimo, no solo porque se encuentra muy dividida la Asamblea, no hay mayorías consolidadas que permitan, como en la época del correísmo, tener una mayoría aplastante que de hecho hacía que no se converse con absolutamente nadie, sino que solamente con las de su bancada. Lo que me parece importante es que Guillermo ha tenido esta opción democrática, un demócrata consolidado, abierto a hablar con las distintas tendencias. Incluso lo escuchaba hoy por la mañana en las noticias y mencionaba que él está incluso dispuesto a conformar su gobierno con personas incluso hasta de diferentes tendencias políticas, lo cual me parece una decisión digna de aplaudir, porque así se construye país. Como lo mencioné y lo repito, Guillermo Lasso no es presidente o no es dueño del movimiento Creo, sino ahora es presidente de todos los ecuatorianos, y eso mismo ha sido un reflejo de que Guillermo quiere hablar con todas las tendencias. Esto se va a reflejar evidentemente en la Asamblea cuando se emanen sus proyectos económicos, que yo creo que es una realidad futura muy evidente, con la consulta popular también que
que ha dicho ya que la va a mandar el primer día respecto a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Necesita hablar con las tendencias políticas, llegar a acuerdos sin que ello signifique un repartimiento o una repartición de los puestos públicos, de los hospitales, como ya pasó, o de diferentes direcciones o de diferentes puestos políticos, sino que signifique un diálogo democrático, un diálogo que de hecho pueda consolidar y unir los puntos en común más que encontrar diferencias. Es necesario que un proceso democrático, más aún en el que se viene con el nuevo gobierno en la Asamblea y la relación con el Ejecutivo, pueda Guillermo Lasso, el Movimiento Creo, el Partido Social Cristiano y todas las diferentes tendencias, encontrar los puntos en común para llevar a un país y a un Ecuador del encuentro, propiamente dicho, un Ecuador que pueda caminar en una misma dirección, encontrando similitudes más que diferencias, porque diferencias ya las hemos tenido durante 14 años y hemos visto que no han sido la vía adecuada para poder sacar al país adelante. Muchísimas gracias, Jorge Luis. Bueno, estamos ya llegando al final. Queremos hacer una última pregunta para nuestros dos panelistas. Y de paso, porque encaja, y de hecho mandamos un saludo a Patricia Borja, que hace la siguiente pregunta. Empezaré con la mía y luego seguiré con el de ella uniendo un poco las dos. La primera pregunta sería, ¿qué se puede observar con los asambleístas electos? Hablamos de nuevos personajes políticos. Bueno, María Verdeguer está aquí, creo que es un gran ejemplo y un muy buen ejemplo de lo que será el futuro de nuestra asamblea. Pero a la vez, Patricia pregunta, ¿qué opinan sobre la relación que tendrá el presidente electo con la Asamblea Nacional, dada una conformación tan diversa en cuanto a las organizaciones políticas? Hay muchos, hay muchos temas que tratar y reformas, como por ejemplo está el tema de la seguridad social. Entonces, ¿cuál será el escenario? María Verde. Claro que sí. Bueno, reiterar mi saludo para Patti, qué gusto leerte, amiga. Y sí, o sea, completamente. Tenemos 5 fuerzas importantes dentro de la Asamblea Nacional y tenemos también, me parece que son 12 los asambleístas, por así decirlo, independientes, que todavía no forman parte de un espacio, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, hablando ya desde la perspectiva de muchos de los asambleístas de parte de Izquierda Democrática, asambleístas de parte de Creo, asambleístas de parte de Pachacutic también, que es una de las segundas fuerzas más importantes, es necesario unirse. Y todo esto también yo creo que el tablero se vio afectado, bueno, no afectado, más bien sería la palabra, se vio o cambió totalmente el tablero en el momento en el que Guillermo ganó. Porque, por supuesto, al Guillermo tener la presidencia de la República, se necesita llegar a consensos, cosa que yo sé y estoy segura de que no hubiera pasado si hubiéramos tenido a otro candidato, que no quiero decir el nombre, en el espacio del Ejecutivo. Entonces, creo que es necesario llegar a consensos, como he dicho, hay muchos asambleístas, hay muchas bancadas que están dispuestos a mantener una Asamblea Nacional abierta y Guillermo lo ha dicho también, es necesario conversar, llegar a puntos claves, como por ejemplo el tema del IES también, puntos como género, puntos LGBTI, medio ambiente, etcétera, puntos importantes que no se podrán mover de las agendas. Género, por ejemplo, que es uno de los que a mí me gusta mucho conversar. Creo que son puntos importantes que esta nueva asamblea debe tomar en cuenta, que los asambleístas debemos empezar a ponernos estos temas sobre la mesa, empezar a debatir propuestas reales, propuestas viables, debatir distintos espacios en los que estos puntos mejoren. Entonces, al tener nosotros una agenda inamovible, agenda con estos temas, con agenda de género, agenda LGBTI y demás,
nosotros vamos a tener también propuestas encaminadas hacia una agenda y no encaminadas únicamente a voluntades políticas. Y para esto era lo que yo decía también, se necesita mucho del aporte de los asambleístas, se necesita mucho del apoyo, de la apertura al diálogo, de la apertura a formar consensos, a formar acuerdos, que si bien habrán momentos en los que se tengan puntos de disenso, por supuesto, pero lo importante es debatirlos, conversarlos y generar propuestas reales y propuestas que realmente sean eficientes para esta problemática que se maneja dentro del país. Muchísimas gracias, María Belén. Contigo, Jorge Luis. Listo, a ver, ¿qué puntos, qué escenario se le viene al nuevo presidente? Es una de las preguntas que más las debe estar pensando Guillermo Lasso en este momento, porque se viene un escenario complicado, un escenario en el que, de hecho, en la primera vuelta no le fue tan bien como se pudo haber esperado. Eso resulta en que el bloque de Creo, de hecho, ni siquiera sea un bloque en la Asamblea Nacional. Recordemos que para que se conforme un bloque legislativo necesitan el 10% del total de los integrantes, lo cual de alguna manera acorralar al presidente al no tener un bloque legislativo realmente fuerte o de alguna manera verse obligado a conversar con otras tendencias políticas y tratar de aglutinar voluntades tanto de los asambleístas que de alguna manera son independientes, no porque así se hayan declarado, sino porque responden a un único movimiento o no tienen otro compañero de su mismo partido político en la Asamblea Nacional. Creo que cada uno de los temas, más allá del de la seguridad social, que es un tema importantísimo, que de hecho ya fue propuesto por el Partido Social Cristiano para que no sea topado el IES de ninguna manera y se vuelva a ser una caja chica de cualquier gobierno de turno, sino que esté protegido y blindado de alguna manera, son puntos importantes que hay que toparlos y que deben ser una preocupación no solo de un partido, sino de todo el Ecuador. Ahora habrá que ver cómo se irán conformando estos grupos. Yo creo que el primer día que podremos ver cómo se irán aglutinando estas voluntades dentro de la Asamblea Nacional será el 14 de mayo, en el que se elegirá al presidente o presidenta de la Asamblea. Se escuchan nombres como el de Salvador Quispe o el de Pierina Correa, quienes ya están reclamando ese puesto y evidentemente al no existir una mayoría consolidada fuerte en la Asamblea Nacional de ninguno de los partidos, lo que va a suceder es que van a tener evidentemente que hacer algún tipo de alianza con los demás partidos políticos, ni siquiera necesariamente de su misma tendencia, sino que también recurrir en el caso de las izquierdas a los partidos de derecha y en el caso de las derechas a los partidos de izquierda para poder llevar adelante los planes de gobierno, para poder llevar adelante las leyes y las reformas que sean necesarias para conseguir los fines. Eso me parece que es el escenario que se viene y deberíamos estar muy, muy atentos a cómo se conformará el escenario para el 14 de mayo, que es el día clave en el que podremos ver ya directamente cuál ha sido el resultado de las conversaciones que de hecho las deben estar teniendo durante este mes que queda antes de la posesión de la Asamblea. Y eso evidentemente determinará el rumbo en el que el presidente deberá manejarse e irá marcando ciertos puntos en el tablero de juego. Muchísimas gracias. Bueno, hemos llegado aquí al final de nuestro espacio, de nuestra primera mesa. Agradecemos enteramente a Jorge Luis, a María Belén. Muchísimas gracias por habernos aceptado. Una vez más, Ariana, que ya no está, pero si nos vuelve a sintonizar para saber qué han dicho, ojalá vea este saludo. Invitar a las personas que han estado durante el conversatorio, muchísimas gracias.
No se olviden de estar aquí pendientes, de comentar, de estar interactuando. Igual hacemos una invitación abierta, como ustedes pueden ver. Tenemos a tres personas que parecería que van por la misma tendencia y aún así son críticos, tienen posturas diferentes y tienen análisis diferentes. Entonces, invitamos a quien sea de los espacios que puedan, que quieran interactuar de esta manera. Bueno, tenemos designados ya algunos invitados de mesa, pero tenemos las puertas abiertas para poder, si de algo podemos adoptar Luis y yo de este espacio, eh, unido a lo que ha dicho el presidente electo, es hacer encuentro. Y nuestro espacio académico es fundamentalmente para eso, crítica en esto, y yo creo que aparte, a pesar de que tenemos una función dirigida a lo jurídico, creo que no hay abogado que esté completo si no tiene algo de análisis técnico y político. Entonces, muchas gracias una vez más, chicos. Luis, te doy la palabra para que cerremos y luego nos despedimos. Muchas gracias, Guillermo. Como te dije, desde un inicio estamos en un momento coyuntural para el país, un momento importante donde que estamos empezando un nuevo ciclo con nuestro presidente electo, Guillermo Lasso. Igual el tema de la asamblea, como dijo Jorge y María Belén, va a haber algunos personajes, no hay un gran número en cada bancada, pero tendrán que hacerse alianzas y tocará estar atentos porque se van a tratar temas importantes para el país. En estas próximas mesas que estaremos organizando y el debate amplio que se viene en temas de educación, cultura, salud, relaciones internacionales, de la administración de justicia, que también es muy debatible. También el tema ambiental, porque hoy vimos que a través de medios de comunicación ya otros candidatos de la primera vuelta como que comprometían a Guillermo Lasso para el tema del medio ambiente, el cuidado del agua. Y Guillermo decía, claro, estamos en el Ecuador del encuentro y queremos hacer algo por ese bienestar para todos los ciudadanos, por ese mejor entorno, por ese principio de sostenibilidad, ¿no? Que necesitamos para dejar a nuestras próximas generaciones. Ahora, les agradezco tanto a María Belén, a Jorge Luis, a Ari, por habernos acompañado en esta noche. Quiero agradecer también a las personas que se han conectado, Freddy Velázquez Villamar, Mavi Villarruel, María Camila Clerque, Gloria Balseca, Miguel Cabrera, Gloria Balseca, Nicole Zambrano, Alexandra Romero, Wilson Casar, Alejandro Tobar, Pati Borja, la amiguita que ya le vamos a comprometer desde hoy día, que la próxima mes estaremos con ella. Ya lo digo desde ahora, Amelia Canizares y entre otras personas que se han acompañado a esta conversa tan amena. Sobre todo, tratar estos temas tan importantes y relevantes para nuestro país. Les agradezco bastante. Hemos cumplido con nuestra labor. Estamos felices de haber organizado este evento. Lo hicimos rápido y contamos con Guillermo para traerles algo nuevo realmente, porque estamos, como les digo, en un momento importante, en un cambio de 14 años y en realidad estamos viviendo la democracia en este momento y lo vamos a ver con el pasar del tiempo, que se vayan cumpliendo todas esas propuestas y haya esa prosperidad, más que todo, incluso haya este éxito para nuestro país y el Ecuador entero. Muchas gracias, que tengan una excelente noche a todos y sigan sintonizando Diálogos de Derechos en la primera radio jurídica online del Ecuador. Muchísimas gracias, Guillermo, Luis, María Belén, un gusto compartir espacio siempre con ustedes. Les aprecio un montón y les mando un abrazo a todos, igual a todas las personas que nos están viendo. Muchísimas gracias por quedarse. Nada más, eso. Muchas gracias, igual, Guillermo, Luis, Jorgito. Siempre es un gusto estar con gente que, aparte de que conocemos, sabemos de su calidad de personas, su calidad de profesionales. Muchísimas gracias, les mando un abrazo enorme a la distancia y espero volver a encontrarnos. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Una buena noche.